Bueno, buenos días, doctora. Mi nombre es Elizabeth Castro y pues yo le voy a hablar sobre la sentencia que cogió nuestro grupo para realizar el ejercicio asignado por usted. En este caso, pues la sentencia escogida fue la 00678 del 2018 del Consejo de Estado. Bueno, para hacer la siguiente intervención, digamos, tendré en cuenta los aspectos sugeridos por usted para digamos, para el ejercicio del desarrollo de la actividad. Entonces, comenzaré enunciando los sujetos procesales. Entonces, tenemos que como sujeto procesal en la siguiente sentencia actuó el Procurador General de la Nación, el director de la Unidad Administrativa, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el agente del Ministerio Público y el acusado que era el señor Francisco Rojas Vir. Ahora, con respecto a la parte de los hechos del caso, eh, tenemos que bueno, tenemos que como primera medida se inician las investigaciones que llevan por radicado IUS 73572 y IUC 792 109462, las cuales son las que dan origen, por así decirlo, eh, a los actos demandados y por la cual se responsabilizó y se sancionó disciplinariamente al señor Francisco Rojas. Bueno, entonces, de conformidad con los documentos sobrantes en el cuaderno 2 del expediente disciplinario, el Procurador General de la Nación, mediante providencia del 12 de marzo del 2009, comisionó al Procurador Delegado para la Economía y Hacienda Pública para que, pues, éste inicie la actuación que estime pertinente a efectos de determinar si, como lo sugieren las grabaciones de las intercepciones de llamadas telefónicas en la unidad de lavado de activos, este habría enviado a la Dirección Nacional de la Fiscalía y las publicaciones de prensa y las publicaciones de prensa. Bueno, el personero de Bogotá, Francisco Rojas Birri, recibió al parecer una suma millonaria de dinero de la empresa intervenida por el gobierno, la cual tiene por nombre DMG. Por auto del 13 de mayo del 2019, el comisionado para el esclarecimiento de los hechos, las circunstancias de tiempo, de modo y lugar y verificar la ocurrencia de la conducta, envió investigación y decretó pruebas. Bueno, por auto del 27 de abril del 2009, el Procurador General de la Nación declaró la nulidad de la actuación disciplinaria IUS 73572 y IUC 792 109 462 desde el auto del 12 de marzo del 2009, con la salvedad de las pruebas recabadas, y dispuso reponer la actuación desde su iniciación por los hechos y sobre los cuales eh, se había recibido la queja, que pues era el presunto recibo de dineros a firma de TMG, la consignación de presuntas falsedades en el formato único de hoja de vida, ocultar información en la declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada y en la declaración juramentada con fines extraprocesales, eh, irregularidades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo, ocultar proceso de alimentos en su contra, no asistencia a la sesión ordinaria del Consejo de Bogotá y el presunto conflicto de intereses. Bueno, en esta oportunidad el procurador advirtió y anotó este, que la conducta parece adecuarse a una de las hipótesis de falta disciplinaria previstas en el artículo 23 del CDU
incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de sus funciones, violación de las prohibiciones, incursión en el régimen legal de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, sin que al parecer se encuentre aparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del CDU. Y con fin decretó pruebas y para su práctica comisionó a la asesora del despacho del procurador adscrita a la Procuraduría de Asuntos Disciplinarios. Bueno, entonces, mediante auto del 15 de enero del 2010, el despacho del Procurador General de la Nación evaluó la actuación disciplinaria y dispuso el archivo definido de las investigaciones disciplinarias IUS 73572 y IUS 792-109-62 en favor del señor Rojas Bir en relación de los hechos indicados anteriormente, salvo respecto al presunto conflicto de intereses. Ahora bien, con respecto a la clasificación y las limitaciones de las sanciones disciplinarias, tenemos la adecuación típica y normas presuntas violadas con el comportamiento descrito por el funcionario Francisco Rojas Birri, puede estar incurso en falta disciplinaria de acuerdo con lo descrito, que de estas hace el artículo 23 de la Ley 734 del 2002, al señalar que el personero de Bogotá incurrió en la falta disciplinaria por cuanto ha debido declararse impedido para actuar en el asunto, teniendo en cuenta que tenía interés particular y directo al haber recibido dineros de la firma de DMG. El deber que incumplió el disciplinado está establecido en el artículo 40 del CDU que dispone asimismo el artículo 209 de la Constitución Política. Como servidor público, el personero de Bogotá tenía el deber como tal de cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, las leyes, los decretos, etcétera, y cumplir con diligencia, eficiencia, imparcialidad el servicio que se le ha encomendado, de acuerdo con lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002, habiendo incumplido tales deberes al no haberse declarado impedido para actuar en el caso concreto de las acciones adelantadas contra la firma DMG relacionados con la toma de posesión de los locales y oficinas en que funcionaba en la ciudad de Bogotá. Calificación de la falta, esto según el artículo 34, los deberes. En el artículo 35 están las prohibiciones y en el artículo 48 las faltas gravísimas. El disciplinado al parecer incurrió en falta gravísima, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48, numeral 17, que describe como falta gravísima al no declararse impedido para actuar, comisionando a funcionarios de la entidad para que, se presentaran y asistieran a los operativos contra la firma DMG. Así también al existir interés directo y particular por parte del personero de Bogotá, posiblemente se configuran los presupuestos del artículo 5 de la Ley 734 del 2002. Así también inobservó los deberes funcionales de manera consciente al no declararse impedido, expidiendo las resoluciones 402, 404 y 406 del 21 de noviembre del 2018, lo que contraviene de manera evidente el ejercicio correcto, transparente e imparcial de la función pública asignada
a él como personero de Bogotá. Con respecto a la forma de culpabilidad, el artículo 34 en los numerales 1, 2 de la Ley 734 del 2002, el artículo 40 del mismo ordenamiento, todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión de control o decisión. Entonces, él tenía conocimiento sobre la imputación subjetiva que se hace a título de dolo, pues de manera libre, voluntaria y con conocimiento de la existencia de conflicto de interés no se declaró impedido para actuar. Ahora, con respecto a qué deberes incumplió, tenemos que, como ya lo habíamos mencionado antes, incumplió el deber a declararse impedido. También incumplió deberes contenidos en la Constitución, las leyes, los decretos, etcétera, y cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que se le ha encomendado, de acuerdo con lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002. Así también inobservó los deberes funcionales de manera consciente al no declararse impedido, expidiendo las resoluciones 402, 404 y 406 del 21 de noviembre del 2018. Ahora, con respecto a las prohibiciones, con respecto a las Con respecto a las prohibiciones, omitió el deber de declararse impedido para actuar en acciones realizadas con la firma DMG debido a la existencia de un posible conflicto de interés con la citada sociedad y expidió las resoluciones 402, 404 y 406 del 21 de noviembre del 2008, mediante las que comisionó a los servidores públicos de la Personería de Bogotá con el propósito de que, de acuerdo con la descripción que de estas hace el artículo 23 de la Ley 734 del 2002, al señalar que el personero de Bogotá incurrió en falta disciplinaria por cuanto ha debido declararse impedido para actuar en el asunto, teniendo en cuenta que tenía interés particular y directo al haber recibido dinero de la firma DMG. El deber que incumplió el disciplinado está establecido en el artículo 40 del CDU, que dispone asimismo el artículo 209 de la Constitución Política. Entonces, como servidor público, el personero de Bogotá tenía el deber de cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, las leyes, los decretos y cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que se les sea encomendado, de acuerdo con lo previsto en los numerales 1, 2 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002, habiendo incumplido tales deberes al no haberse declarado impedido para actuar en el caso concreto de las acciones adelantadas contra la firma DMG relacionadas con la toma de posesión de los locales y oficinas en las que funcionaba la ciudad de Bogotá. Eh, Calificación de la falta. Según el artículo 34, los deberes, en el artículo 35, las prohibiciones y en el artículo 48, las faltas gravísimas. El disciplinario, al parecer, como ya había dicho anteriormente, incurrió en la gravísima. Bueno, incurrió en la gravísima de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 al no declararse impedido para actuar, comisionando a funcionarios para que se presentaran y asistieran operativos contra la firma DMG. A esto al existir interés directo y particular por parte del personero de Bogotá. Así también eh, em,
inobservó los deberes funcionales de manera consciente al no declararse impedido, expidiendo las resoluciones 402, 404 y 406 del 21 de noviembre. Bueno, con respecto a la forma de culpabilidad, el artículo 34, numeral 1 y 2 de la Ley 734 del 2002, así también el artículo 40 del mismo ordenamiento, todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación. Eh, gestión, control o decisión cuando tenga conocimiento. La imputación subjetiva se hace a título de dolo, pues de manera libre, voluntaria y con conocimiento de la existencia de conflicto de interés, el señor personero de Bogotá pues no se declaró impedido para actuar. Ahora, con respecto a los principios que se aplicaron al caso, tenemos el principio de ilicitud sustancial, el principio de proporcionalidad, el principio de legalidad, el principio al debido proceso, el principio de reconocimiento de la dignidad humana, celeridad, principio de presunción de inocencia, principio de culpabilidad, favorabilidad, principio de derecho de defensa y principio de integración normativa y proporcionalidad. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias.